Hola Edgar, oye, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo tu tarde, la nuestra también, para conversar el día de hoy para un tema que me parece bien interesante y que tiene que ver con el perdón y de alguna manera cómo este se expresa en nuestra fisiología y al mismo tiempo en nuestra salud mental. Y como para comenzar, me gustaría preguntarte, de acuerdo a tu visión, ¿cuál es la relación que existe entre el perdón y la salud mental? Pues antes que nada, Eduardo, nuevamente muchísimas gracias por tenerme aquí. Y como bien dices, un gran tema, ¿no? El perdón. En relación a esta primera pregunta que me haces, pues tiene muchísima relación con la salud mental. Y lo voy a explicar. Lo primero es que cuando una persona tiene o perdona algo es porque ha sido ofendida, ha recibido una transgresión. Esa transgresión lo que provoca es en general, y yo creo que a todos nos ha pasado, tal vez a algunas personas menos, a otras más, pero todos lo hemos vivido de una u otra manera. Cuando vivimos una transgresión, sucede un proceso en la mente, en el cerebro, que se llama rumiación y que tiene que ver justamente con los animales rumiantes. Pensemos en un caballo, una vaca, un borrego, una llama. Son estos animales que se la pasan rumiando y que es estar masticando todo el día. Entonces, rumiación se refiere a estar masticando, pero en la mente, repasando constantemente y normalmente son cuestiones negativas, pensamientos negativos. Entonces, cuando somos objeto de una transgresión, lo que estamos haciendo usualmente es estar rumiando, repasando la situación, la ofensa que recibimos constantemente. Cuando comienza el proceso de perdón, lo que hace es que esta rumiación o bien va frenando y se va alentando, amortiguando, o bien para del todo. ¿Y qué sucede entonces con nuestra salud mental? Muchas cosas, porque esta rumiación lo que provoca es estar reviviendo una y otra vez esa ofensa, lo cual desencadena la respuesta de estrés, se segregan las hormonas del estrés, el cortisol, que se va a todo el torrente sanguíneo, sube la tensión arterial, sube la frecuencia cardíaca, nos sentimos más nerviosos, los niveles de ansiedad normalmente se van para arriba, nos sentimos más tristes, nos sentimos inquietos. Y cuando entonces para esta rumiación, empiezan a reducir todo esto que acabo de mencionar. Nos sentimos, además, también tiene estos otros efectos. Al disminuir esto que acabo de mencionar, también y con el tiempo se empieza a incrementar nuestra satisfacción con la vida. Y es algo también muy curioso, porque fíjate, cuando perdonamos, se incrementa también nuestra sensación interna de control. Y quiere decir de que sentimos que tenemos, al menos parcialmente, si no total, pero que tenemos algo de control de nuestra vida. En lugar de que seamos un clavo, nos sentimos más un martillo. Todo esto provoca el perdón. E incluso también ya hay investigaciones al respecto. Los niveles de felicidad de una persona empiezan a incrementarse cuando perdonamos, porque dejamos todo este proceso de estar reviviendo una y otra vez esa ofensa. Todo esto sucede a nivel de la salud mental cuando perdonamos. Oye, perfecto, Edgar, qué interesante. Y además de lo que nos comentaba, es decir, de este proceso de constantemente estar reviviendo mentalmente a través de la rumiación, la ofensa, ¿qué otras cosas suceden a nivel fisiológico cuando en el acto de perdonar, cuando perdonamos? Uy, pues pasan muchas cosas, Eduardo. Como mencioné, pues empezando porque se reducen los niveles de estrés. Entonces se reduce el cortisol y esto tiene un efecto que se siente físicamente. Nos sentimos más relajados al disminuir esa tensión arterial, ¿no? Al disminuir esa frecuencia cardíaca, sentimos, si bien depende aquí de la persona y el proceso, porque cada uno es independiente y es muy, muy diferente, podemos estar sintiendo una mayor relajación, una mayor sensación de tranquilidad, incluso de paz.
Por eso repito, depende del proceso, ¿no? Y de la intensidad de este proceso. Además, también lo que pasa en el cuerpo, que tal vez no se sienta tan claramente o que podamos identificar como tal, pero algo que sucede es que se reducen los riesgos de enfermedades cardiovasculares al disminuir toda esta frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y otro efecto importantísimo que se ha encontrado es que mejora la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Es decir, las defensas de nuestro cuerpo mejoran cuando nosotros perdonamos. Y por si fuera poco, y esto, todas las personas que por fin logran perdonar una situación a una persona, a un grupo, etcétera, y esto sí lo puede constatar, es que mejora la calidad del sueño. Pues ese proceso de estar rumiando constantemente y repitiendo la ofensa, la agresión, a mucha gente le quita el sueño, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado que al menos una vez estamos ahí, nos vamos a dormir y nos cuesta trabajo conciliar el sueño por estar reviviendo esto. Al empezar este proceso de perdón, soltamos y disminuye todo esto, toda esta cadena de efectos fisiológicos y lo que nos permite ya tener un mejor sueño. Oye, perfecto, Edgar. Oye, cuéntanos, ¿existe alguna instancia, alguna especie de gradación en esto del acto de perdonar? Es decir, hay ciertos eventos que por su naturaleza sean quizás con naturalmente más fáciles y otros más difíciles de perdonar. Mm, Pues es una pregunta muy interesante, Eduardo, y te diría que no hay una escala externa que podamos tomar y decir, a ver, en el perdonómetro yo me encuentro, la agresión que recibí fue del nivel 4 o nivel 3. No como tal, aunque sí tiene que ver con una escala, pero esa escala se refiere a nivel individual y tiene que ver con la persona que recibe la agresión, la ofensa, la transgresión. ¿Con qué tiene que ver esta escala? Sobre todo tiene que ver con si el ofensor, el perpetrador, es una persona muy cercana y a mayor cercanía será mayor como reciba en general la ofensa la persona. Y la otra es depende de la escala de valores de la persona. Lo que para alguien puede ser no muy importante, como lo he visto en consulta, para algunas personas puede ser como algo, pues sí, no me gustó, pero puedo seguir adelante, mientras que para otras puede ser el punto en el que la relación se rompe y dice, yo no puedo con esto, para mí es muy importante. Entonces, dependiendo de esa escala de valores, será la que aplique la persona que recibe la ofensa para tener un nivel de qué tanto le afecta esa acción, esa ofensa, ¿no? Uy, perfecto. ¿Y a nivel fisiológico existe algún correlato del impacto que nos puede llevar, por ejemplo, perdonar cosas que sean más o menos complejas? Así como tú nos comentabas que depende de una instancia normalmente individual que nos afecta o que no nos afecta, pero a nivel fisiológico, ¿existe alguna diferencia entre, por ejemplo, cosas que son más pequeñas y por lo tanto más fáciles de perdonar y otras que nos resultan mucho más complicadas? Mm. Pues tiene que ver con lo que acabo de mencionar, con esa escala de valores, con lo que a la persona, con lo que la persona le confiere un valor, una importancia. No es tanto que una situación per se le afecte más fisiológicamente que otra, sino todo está en cómo está esa escala de valores, ese mundo interno, ¿no? Y nuevamente, eh, la cercanía con esa persona. No es lo mismo recibir una agresión en la calle de alguien que está en un crucero y se pasa un alto, por ejemplo, y nos hace una señal, ¿no? O se nos cierra, a que sea alguien que está muy cercano, como puede ser nuestra pareja, algún familiar, un ser querido, que a sabiendas hace esta agresión, esta transgresión, traiciona nuestra confianza, etcétera. Porque ahí podría entonces estar funcionando y tener relación con las figuras de apego. Y sabemos que el apego echa a andar el sistema de
conexión social. Entonces, sí se puede sentir más fuerte, ¿no? La agresión, la transgresión, si es una figura de estas que si es alguien más. Pero también depende, porque si lo que se ofende es algo que en nuestra escala de valor le otorgamos mucho peso, aunque sea un desconocido, bien nos puede descolocar, como dicen en España, y que nosotros comencemos una respuesta de estrés muy, muy, muy alta. Es decir, segreguemos cortisol en altas dosis, ¿no? Y empecemos a sentir esa fuerte, o también pensando con algún asalto, por ejemplo, o algo de este estilo, aunque desconocido, pero por este nivel de agresión, de ofensa, sí puede desencadenar entonces una mayor respuesta. Entonces, todo, yo creo que todo depende del contexto. Perfecto. Oye, Edgar, hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de conversar sobre la resiliencia. Me acuerdo que fue súper interesante esa conversación. Y quería preguntar si tú ves o existe alguna relación precisamente entre lo que es la resiliencia y el perdón. Sí, fíjate que sí, Eduardo, sí existe, hay varios estudios, aunque todavía faltan varios por hacer, pero sí ya hay varios estudios que han estudiado sobre todo la correlación. Todavía no tenemos la causalidad tan clara, ¿no? De qué provoca que si la resiliencia provoca perdón o el perdón provoca ser más resiliente. Sin embargo, lo que se ha visto es que es más fácil ser resiliente cuando perdonamos. Y tal vez tenga que ver, y más bien tiene que ver con esta flexibilidad cognitiva que tiene la resiliencia y que implica estabilidad con el perdón. Como vimos, el perdón está muy ligado a estar repasando, bueno, el no perdón. Me disculpo, me refiero al no perdón, justo antes de perdonar, esa acción de no soltar y de estar repasando y reviviendo la ofensa en la mente, justamente el de lo que carece es de flexibilidad, porque no podemos soltar. La persona le cuesta trabajo soltar esa parte, no está siendo flexible, al contrario, una rigidez. Entonces, la resiliencia implica justamente ese ser flexible como un bambú ante los vaivenes de la vida. Y cuando practica perdón, nos es más fácil entonces lo que se ha visto ser más resilientes también. Aunque por ahí hay un estudio que dice que entre más resilientes seamos, más fácil perdonaremos. Entonces, como te decía, todavía falta mucho por hacer, por investigar por ahí, por ver la causalidad, pero definitivamente sí hay una relación entre estos. Y también tiene que ver con que el perdón, hablando de esta flexibilidad cognitiva, el perdón lo que hace es sacarnos justamente de este enfoque que tiene el cerebro en el yo. Y lo que hace es abrirlo, de incluso se activan otras áreas y otra red cerebral, red neuronal, y lo que hace es entrar en un modo más expansivo, más libre, y entra más en modo nosotros. Y no quiero decir aquí que se justifique al agresor, al perpetrador, sino que tenemos otra perspectiva de eso, de la situación. Y el perdón ayuda mucho a lograr este estado. Por eso me gusta mucho cuando Luskin menciona, sí nos hace más resilientes ante la vida porque el perdón nos permite estar en paz con los nos que la vida nos pone y que nos a todas las personas. Oye, perfecto, Edgar. Oye, y cuéntanos precisamente en función de lo que es el perdón, ¿hay alguna manera en que podamos practicarlo? Sí, sí hay varias maneras. Yo te diría que aquí sí depende mucho de la situación, de la escala de valores, como mencionamos, de la persona, de el ofensor, del perpetrador, pero en general sí, sí se puede. De hecho, hay muchos libros al respecto, habrá algunas técnicas, y lo que implica aquí es la práctica como algo que es un proceso, Eduardo. No es ninguna técnica, al menos de las que yo conozco y de las que yo practico y las que yo les propongo y sugiero a mis consultantes. No se trata de hacer una técnica, la A, la B o la C, una sola vez y listo.
Porque el perdón es un proceso que se lleva un tiempo y entonces como tal se requiere de práctica. Usualmente sí habrá ciertas ofensas o situaciones que podamos perdonar más fácilmente y requiera de menos tiempo. Pero usualmente la persona que busca, por ejemplo, terapia, ayuda externa, un libro o una meditación, un audio para esto, es porque ya lleva tiempo en ese proceso de no perdón, de estar rumiando. Le ha costado trabajo soltar. Por lo tanto, una técnica de X número de pasos una sola vez, tal vez no sea lo suficiente para que lo logre, pero definitivamente sí es posible practicarlo, tal vez esa técnica, pero varias veces, como una... A mí me gusta decirle a mis consultantes que se vuelve una práctica y yo se las dejo por determinado número de tiempo dependiendo de la situación que no han podido soltar, que no han podido perdonar 21 días, 180 días, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende de eso y la persona se va acostumbrando poco a poco y va creando la práctica. Y sucede algo muy curioso, que al practicar para esa situación específica, como se empieza a volver un hábito en ellos, y el perdón también es una capacidad, una habilidad, les resulta, y me lo han reportado, les resulta perdonar más adelante futuras agresiones de alguien más, diferente a esa situación inicial, porque es como si se fueran entrenando para perdonar. Entonces, sí, sí es posible. ¿Sabes, Edgar? Me hace mucho sentido lo que tú me comentas. Recuerdo una conversación que tuve, una de las primeras quizás sobre mindfulness, y me acuerdo que el entrevistado en aquella oportunidad me comentaba que el impacto clínico estaba medido, pero que estaba relacionado con que la práctica debía ser de más o menos 45 minutos diarios y por un tiempo más o menos prolongado. Lo que tú también vienes un poco a contarnos, y yo creo que es interesante dejarlo como reflejo, es que no solo el perdón, sino que todo lo que está relacionado con la salud mental es una práctica que lamentablemente, digamos, tú también lo comentaste en episodios anteriores, es un proceso. Entonces quería como recalcar eso porque me hace, la verdad, que muchísimo sentido, y bueno, nada, pues aprovechar también de ir cerrando esta conversación contigo. Siempre es súper ilustrativo, siempre es súper claro, y también agradezco mucho tu disposición a ayudar, digamos. Así que quizás estamos nuevamente en contacto a través de este medio. Un abrazo y muchas gracias, como siempre. Pues muchas gracias nuevamente a ti, Eduardo, y espero que les sea de utilidad al auditorio. Y con gusto. Absolutamente, absolutamente. Chao.